Muy buenas noches a todos. Nos da mucho gusto como Universidad Católica Lumen Gentium, como Facultad de Teología y la Coordinación de Educación a Distancia, darles la bienvenida a este encuentro teológico Lumen Gentium, en este ciclo que hemos denominado Esta es nuestra fe. Vamos a hacer una revisión durante este semestre de los momentos más significativos de los personajes y de las personas que han estado o que estuvieron involucradas en el Concilio de Nicea. Vamos a hacer una revisión filosófica y teológica de los principales conceptos para poder conocer un poco más la historia de nuestra iglesia. Sin duda alguna, este concilio es fundamental en la historia del cristianismo y el día de hoy justo iniciaremos con una primera sesión denominada Contexto histórico del Concilio de Nicea. Para esta presentación hemos invitado al presbítero maestro Esteban Miranda Hernández, quien es el director de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium. La fe en Jesús de Nazaret como el Salvador de todos los hombres lleva en sí la exigencia de ser anunciada hasta el confín de la tierra. La misión cristiana, en consecuencia, tuvo que superar los límites del judaísmo para dirigirse a los paganos. Y eso no solo por la negativa judía a creer en Jesús, que llevó consigo la expulsión de los cristianos del judaísmo y la pronta ruptura entre ambos, sino por el sentido mismo de Jesús muerto y resucitado por todos los hombres, que con su sangre ha comprado para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Al superarse el ámbito cultural judío, la predicación cristiana, por fidelidad a la universalidad de la salvación anunciada y la fe en Jesús, por su misma vitalidad, tuvieron que arraigar en otros modos de pensar y manifestarse en otras categorías de expresión. A la palabra de la predicación, el hombre se abre desde sus perspectivas, desde su cultura, desde sus formas de enfocar la vida, desde su jerarquía de valores. Si el hombre escucha auténticamente como hombre situado, la predicación inevitablemente le provoca y la respuesta de la fe es ya de alguna forma el resultado de la confrontación padecida entre la palabra de Dios y la razón humana. La fe lleva en sí misma la necesidad de enmarcarla en las preguntas, el contexto cultural y las preocupaciones primordiales que cada hombre y cada grupo humano tienen. A la fe pertenece siempre una comprensión de la fe, anterior a la reflexión estrictamente teológica. Y ese intellectus fidei, como después la teología, se alimentan de los medios de pensamiento y lenguaje humanos. El creyente asimila, critica y se expansiona en el interior de la cultura ambiente. La revelación de Dios, la predicación y la fe se humanizan de esta forma. La Iglesia deberá entonces traducir el sentido teológico y salvífico de Jesús en fórmulas comprensibles para aquellos a quienes se dirige. No debe confundirse la gratuidad de la comunicación divina, nunca deducible por análisis humano, con el carácter eventualmente enigmático de sus expresiones. La misión cristiana tiene que entrar, por tanto, en la historia de los hombres. Esto es porque entre la concepción de Jesús en el Nuevo Testamento y la cristología de la Iglesia, aclimatada en la cultura griega, hay un cambio que puede decirse epocal. Hay un cambio de época, sin duda. Para la fe cristiana surge otro modelo de pensamiento dentro de la continuidad de la tradición apostólica. Lo mismo debe ser expresado de otra manera. Y este es el punto fundamental. Lo mismo debe ser expresado de otra manera. Con Nicea, la comprensión del ser propia de la metafísica occidental predominó en la teología, mientras que la comprensión prevalente en la Biblia era de naturaleza original premetafísica y aparece muy fácilmente susceptible de ser interpretada con la categoría de acontecimiento. Doy la palabra al padre Esteban Miranda Hernández, director de la Facultad de Teología, para este contexto histórico del Concilio de Nicea. Adelante, padre.
Buenas noches a todos. Pues sean bienvenidos a esta serie de encuentros que tendremos ahora con motivo del aniversario del Concilio de Nicea, ¿verdad? 1700 años de la celebración de este concilio. Y me parece una idea acertada, ¿verdad? Que aquí todos como comunidad Lumen, ¿verdad? En línea, de teología en línea, pues nos reunimos precisamente para celebrar pues este acontecimiento, no solamente diciendo ya pasó hace mucho, sino haciendo reflexiones, ¿no? Y por supuesto, pues teniendo en mente todas estas ideas fundamentales, ¿no? Recordar lo que es el Concilio de Nicea y profundizarlo, porque finalmente todo esto es profundizarlo. Como bien lo dice el título de todas estas conferencias, ¿verdad? Es nuestra fe, ¿no? Esta fe que surge precisamente de manera oficial con el Concilio de Nicea y que es importante entonces desarrollarlo. Pues vamos a comenzar esta reflexión, ¿verdad?, del Concilio de Nicea, hablando entonces en esta primera sesión sobre el contexto histórico. Déjenme ver. Bien. Entonces, no, espérenme. ¿Qué apreté aquí? Bien. Entonces vamos a hablar del contexto histórico de Nicea. En primer lugar, tenemos el contexto político. Tenemos en primer lugar este contexto político, que es precisamente la situación en donde se va moviendo todo el tema de Nicea, ¿verdad? Todo este contexto político en el que se va moviendo la idea, ¿verdad? Y el desarrollo donde se va a dar el concilio de Nicea. Tenemos en primer lugar, ¿verdad? Ver de dónde el concilio de Nicea va a ser consecuencia de algo muy importante, ¿no? Que se va a dar durante el imperio del emperador Constantino. ¿De dónde viene Constantino? Constantino viene precisamente como fruto de un último imperio, ¿verdad? En contra del cristianismo y de la última persecución que se da dentro del imperio romano. Esta persecución, ¿verdad? La llevó a cabo el emperador Diocleciano. Estamos ya en el siglo IV y precisamente en el siglo IV vamos a encontrar la última persecución que se da. El emperador Diocleciano, ¿verdad? Toma el poder en medio de una serie de problemas que hay al interior del imperio romano, toma el poder en medio de una serie de adversidades económicas y sociales que él logra estabilizar. Y logra estabilizar, por un lado, porque ciertamente sabe dirigir bien la política, pero también sabe estabilizarlas porque justamente el emperador Constantino Diocleciano, ¿verdad?, va a traer una tetrarquía, ¿no? Va a traer una tetrarquía. ¿Qué es una tetrarquía? Pues divide el imperio romano en cuatro partes y a cada parte le asigna precisamente un gobernante, ¿no? Alguien que se ocupe totalmente de esos elementos, ¿no? De esa parte, ¿no? Que quiere ahí, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo el emperador Diocleciano divide en cuatro partes, todo queda muy bien, pero cuando empieza el emperador Diocleciano no hay, ¿verdad?, ninguna persecución, ¿no? Él no le interesa ninguna persecución, sino que precisamente al final, cuando él va envejeciendo, uno de estos gobernantes, ¿verdad?, que había dividido todo en cuatro partes, llamado Galerio, es precisamente quien va a motivarlo, ¿verdad?, ya en su ancianidad, a que haga esta última persecución, porque Galerio pues odiaba a los cristianos, ¿no? Y se va a dar una persecución terrible, ¿no? Porque en aquel tiempo se conocían todos los cristianos ya, en dónde estaban, ya no se escondían, porque si vemos la historia de Roma y por lo tanto de la iglesia, ya existía una cierta estabilidad. A veces pensamos que Constantino es el que trajo la paz contra los cristianos, pero no es cierto. Constantino no fue el primero. Antes de Constantino, ¿verdad? Y antes de esta persecución, hubo otra persecución con Valeriano, y curiosamente cuando se termina la persecución de Valeriano, viene justamente el hijo de Valeriano, ¿no?, que se llama Galieno. Y Galieno dio una paz al imperio romano. Casi nunca se habla de este personaje, pero es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Galieno ya había hecho una paz en el imperio romano. Incluso permitía no solamente la tolerancia de los cristianos, sino los mismos cristianos empezaron ya a formar parte de la sociedad, empezaban a tomar parte en el gobierno, ya tenían ciertos puestos políticos, sociales, ¿verdad?, al interior del imperio,
porque Galieno lo que no quería era que hubiera más guerras. Y aunque sí, no fue un gran hombre, ¿verdad? Un gran emperador, ni todos sus sucesores, ciertamente él trajo cierta estabilidad evitando las persecuciones. Por lo tanto, el primero que dejó de perseguirlos oficialmente fue Galieno. Él dejó de perseguir a los cristianos. Por eso cuando Diocleciano toma el poder no hay ninguna persecución, porque en realidad ya no había persecuciones. Y por eso todo el mundo sabía quién era cristiano y quién no, y convivían entre paganos y cristianos. Convivían cotidianamente, ya sabían quién era cristiano, ya sabían dónde vivía, ya sabían qué hacía, ya todo el mundo se conocía. Por eso al final de la vida de Diocleciano, cuando viene la última persecución, obviamente viene una cosa terrible, porque ya no es que tengan que ir a buscar cristianos, ya saben dónde viven, ya saben dónde se reúnen. Por eso podemos decir que la última persecución es la más terrible de todas, porque todo el mundo ya sabía quién era cristiano, no tenían que haber pruebas quién era cristiano o no, todo el mundo ya sabía, ¿no? Ya sabía dónde vivían, dónde trabajaban. Entonces se convirtió en una cosa terrible esta persecución. Y curiosamente uno de los que, cuando Diocleciano lanza sus diferentes edictos en contra de la persecución, podemos ver que uno de los edictos, ¿verdad?, que se van dando ahí dentro del Imperio Romano, el que lo hace con menor fuerza es el papá de Constantino. El papá de Constantino, pues es Constancio Cloro. Constancio Cloro es el que va a dejar, ¿verdad?, pues que esté más tranquila la situación, ¿no? No hace tanta la persecución, es más tranquilo en ese sentido. Y en un cierto momento, ¿verdad?, Diocleciano renuncia, ¿verdad?, a gobernar, a ser el principal, y entonces empieza a haber un montón de movimientos, y en medio de todo eso, Constantino, que estaba, pues digamos, como una prisión domiciliaria con Diocleciano, ¿verdad? Para que nadie se sublevara. Constantino se escapa y se va con su papá, Constancio Cloro. Cuando muere Constancio Cloro, Constantino decide tomar por sus pistolas, ¿verdad? Porque no debería de haberlo hecho, según el sistema que existía. Decide tomar el poder. Y a partir de ahí empiezan una serie de guerras, ¿no? En la que Constantino va venciendo gradualmente a sus enemigos y va adquiriendo cada vez mayor extensión del imperio romano. Y en medio de sus diferentes políticas, ¿no?, que va teniendo Constantino, va a tener un edicto en Milán, ¿no?, en el año 313, donde él habla de una libertad religiosa. Ahí de manera más oficial, a diferencia, ¿verdad?, de la estabilidad que se vivió, ¿no?, en el siglo anterior con Galieno, de una manera oficial dice precisamente ahí, el, el edicto de Milán dice, ¿no?, que hay una libertad religiosa, que ya no se va a perseguir a los cristianos. Obviamente Constantino deja de perseguir cristianos porque una persecución de cristianos es una cosa terrible, porque si lo pensamos bien, ¿a quiénes están persiguiendo? A la gente del mismo imperio, ¿no? Las persecuciones cristianas, en el fondo, son una especie de, pues, de revuelta civil, ¿no? Es el propio imperio que está matando a sus ciudadanos, ¿no? Obviamente con ciertos elementos religiosos, pero son sus ciudadanos finalmente, ¿no? Constantino no está de acuerdo en este tipo de cosas y hace este edicto en Milán diciendo que debe de haber una libertad religiosa. Más aún, no solamente hay una libertad religiosa, sino que Constantino se declara a sí mismo con el título de Pontifex Maximus, ¿no? Pontifex Maximus. ¿Qué significa esto? El sumo pontífice o el máximo pontífice. ¿Qué significa? Que el emperador romano es precisamente el que debe de dirigir en todo momento y en toda circunstancia todo lo referente a el imperio romano, ¿no? Perdón, a todo lo que el Pontifex Maximus es aquel que debe de dirigir todo lo referente a la religión. O sea, no es que los obispos decidan, no, el que decide es el emperador, porque el emperador es el Pontifex Maximus, ¿no? Él es el que debe de decidir cuándo o cómo se hacen las cosas ahí. Ese es el Pontifex Maximus. Entonces, no solamente hay una paz en el imperio romano, deja de haber persecuciones, sino que el emperador se dedica, ¿verdad?, en ese momento a decir, todo lo religioso lo dirijo yo, inclusive a los católicos, bueno, a los cristianos, ¿no? También yo dirijo a los cristianos. Si hay un problema, lo tengo que resolver yo. Yo soy el sumo pontífice y yo dirijo aquí. Y efectivamente, a partir de este momento, no solamente hubo una paz en donde ya no había persecuciones, sino que el emperador es el que tiene derecho, por ser el emperador, de dirigir la vida de la iglesia. Y entonces, obviamente eso traerá ciertos privilegios para algunos, ¿no? Pero también traerá ciertas dificultades para otros, ¿no? Y entonces va a ser el sumo pontífice. ¿Esto qué trae como consecuencia?
Pues en primer lugar hay que concebir algo muy importante, porque ahorita que estoy diciendo que el emperador es la suma autoridad, pues uno podría decir, pero ¿por qué se mete el emperador? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? En el mundo antiguo no se concibe la distinción entre algo que sea de competencia política y otra religiosa, ¿no? Hoy día sí, ¿no? Una cosa es la iglesia, otra el Estado, eso son cosas del tiempo actual, ¿no? En aquel tiempo no, lo religioso iba ligado a lo político, ¿no? La religión es parte del Estado, por lo tanto, el emperador es el que dirige todo, punto. No, no hay, los obispos no valen, aquí el que vale es el emperador, ¿no? Si es una religión aceptada por el imperio, el emperador manda, punto. Y en muchas ocasiones incluso el emperador puede determinar quién es el obispo de ciertos lugares, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, así es como se toma, ¿no? Por lo tanto, si el emperador tiene, ¿verdad?, jurisdicción en lo religioso, todas las controversias tienen un valor político, todas. Si hay un problema de una religión, el emperador se mete y por lo tanto tiene consecuencias políticas. Por lo tanto, el concilio de Nicea, que se va a dar justamente en el imperio, ¿verdad?, en el contexto del emperador Constantino, tenemos que tomar en cuenta que entonces el concilio de Nicea no solamente es algo religioso, también en su momento es algo político, ¿no? Tiene estos dos elementos fundamentales, ¿no? Tiene dos elementos vitales, ¿no? Es religioso y es político, ¿no? Son estos dos elementos, ¿no? Entonces, este sería el contexto político. ¿Dónde sucede el concilio de Nicea? Sucede, ¿verdad?, cuando Constantino ha tomado el poder, y no solamente toma el poder, sino que decide de perseguir a los cristianos, haciendo un edicto, pero él guiando a partir de ahora a la iglesia, ¿no? Eso es muy importante considerarlo, ¿no? Bien. Dios, quizás. A ver. Bueno, siguiente. A ver. Bien, entonces, ahora el antecedente teológico, ¿no? Entonces, no solamente es ver, ¿verdad? ¿Cuál es el... Espérenme, no sé qué apreté aquí. Sí, justo seguimos viendo el contexto político todavía. Si no, no sé qué apreté, quién sabe. A ver, voy a dejar de compartirla. A ver, va de nuez. Ya quién sabe qué apreté aquí. Ahí está, ya otra vez. Bien, ahí está. Ahora sí, ¿no? Antecedente teológico. Entonces, por un lado la política, ¿no? Ahora, teológicamente, ¿qué había, verdad? ¿Dónde se va a dar el concilio de Nicea? El concilio de Nicea se va a dar por un conflicto que hay en Alejandría. Alejandría ha tenido una serie de problemas teológicos, ¿verdad?, desde el siglo tercero. Y un antecedente muy importante es la famosa controversia de los dos Dionisios, ¿no? Los dos Dionisios, porque pues, los dos personajes se llamaban Dionisios, ¿verdad? Dionisio de Alejandría, que era el obispo de Alejandría, y Dionisio de Roma, que era el obispo de Roma, el papa, ¿no? Entonces tenemos estos dos personajes. Entonces, esta controversia, ¿verdad?, que se va a dar dentro de este marco, ¿no? Vemos entonces que hay una controversia sobre una cosa. ¿Cuál es la controversia? Dionisio de Alejandría llega a decir que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿no?, era una criatura. Él llega a decir eso, ¿no? Muy someramente, muy sencillamente, dice, el Hijo es una criatura, ¿no? Y habla de las famosas tres hipóstasis que ya había hablado en su momento Orígenes, ¿no? Entonces, él habla de que el Hijo es una criatura y habla de las tres hipóstasis. En ese contexto, Dionisio de Roma, el Papa, ¿no?, reprende al obispo de Alejandría y le dice, eso está mal, ¿no? ¿Cómo puedes decir que el Hijo es una criatura? Y además él dice que eso de las tres hipóstasis no se entiende bien porque parecería como un politeísmo, ¿no? Como tres hipóstasis sería como son tres dioses. Dice, estás mal, no estás explicando bien las cosas, ¿no? Dionisio de Alejandría, para no caer en ninguna confrontación, termina diciendo, a ver, me retracto, ¿no? El Hijo no es ninguna criatura, el Hijo es Dios, efectivamente es Dios, me arrepiento de haberlo dicho, y más aún, ¿verdad? Las tres hipóstasis, sí, existen tres hipóstasis en Dios, pero no es que sean tres dioses, solamente hay una divinidad, ¿no? Entonces, eso es lo que va a decir Dionisio de Alejandría. Esto es muy importante porque si todo el problema del concilio de Nicea surge en Alejandría, tenemos que ver este contexto.
Este es un elemento fundamental, ¿no? Que se está dando precisamente dentro de aquel momento, ¿no? Entonces, en el siglo IV, obviamente estas cosas seguían en el ambiente, ¿no? Había alguien que había dicho que el hijo era una criatura. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya entrando en el siglo IV, tenemos dos posturas teológicas muy importantes. En el siglo IV se había reducido en general a dos posturas de teología, ¿no? Existía la postura del monarquianismo y la postura de la teología de Logos, ¿no? Existían estas dos posturas en aquel tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué son estas dos posturas? Brevemente, ¿verdad? Repasando esto. Bueno, el monarquianismo, ¿qué es? Pues decir que existe un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios. Es un solo Dios, ¿no? Hay un solo Dios, pero con tres aspectos distintos, ¿no? El aspecto del Padre, el aspecto del Hijo, ay Dios, el aspecto del Hijo y el aspecto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no sé, el aspecto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tenemos tres aspectos, o sea, es como un solo Dios con tres máscaras diferentes, ¿no? Entonces solo hay un solo Dios, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres aspectos, tres modos distintos de Dios, ¿no? Pero no es que sean tres personas, son tres máscaras, ¿no? Son tres apariencias, ¿no? Entonces, es Dios que es Padre, pero como va a salvar al mundo, se pone la, por así decirlo, ¿verdad? Así nos lo dicen, explican más filosóficamente, ¿no? Pero se pone la máscara del Hijo, llega aquí, ¿verdad? Salva al mundo, y luego va a venir el Espíritu Santo, pues ya se cambia la máscara, ¿no? Se pone la del Espíritu Santo y ya vino a salvar. Entonces, hay un solo Dios con tres aspectos, ¿no? Por así decirlo, de manera muy general, ¿no? Para entenderlo ahorita, ¿no? Entonces, esa es una postura. El monarquianismo es muy fuerte en el siglo IV. Gran parte de Europa era monarquiana, ¿no? Gran parte de Europa era monarquiana. Por otro lado estaba la llamada teología de Logos en algunas partes de Oriente, sobre todo en Alejandría, porque la teología de Logos era precisamente lo que había dejado Orígenes, ¿no? En Alejandría, ¿verdad? Recordemos que en el siglo III, el grande teólogo que va formando base, que forma precisamente todos los elementos, es Orígenes. Y él ha configurado, ¿verdad? Como herencia de toda una reflexión del siglo II, la famosa teología de Logos, ¿no? ¿Qué decía la teología de Logos? Bueno, la teología de Logos decía, hablaba de Dios, ¿verdad? El Padre, que había generado a su hijo, ¿no? Al hijo, al Logos, ¿no? Y a través de Logos se había hecho la creación, ¿no? Eso es lo que se habla, ¿no? Esa es la famosa teología de Logos. El Padre a través del Hijo forma la creación, ¿no? Pero esta teología de Logos, obviamente lo que decía era el Padre y el Hijo son distintos y por lo tanto hay un problema en este sistema, ¿no? Que se cae en un subordinacionismo. ¿Qué entendemos por subordinacionismo? Bueno, pues que el Padre al generar al hijo, el hijo está subordinado al padre, ¿no? Es como si el hijo fuera un poco inferior al padre, ¿no? Obviamente alguno puede decir, esto es una herejía. Bueno, estamos en el siglo tercero, segundo, tercero, cuando surge esto, son los primeros inicios de la teología. No podemos decir que son herejes en cuanto tal, porque pues está formando la teología, ¿no? No vivían en el siglo XXI, ¿verdad? Ya conocían el dogma de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, no conocían eso, ¿no? Son ellos los pioneros de la teología de la Trinidad. Son ellos los que están poniendo las bases. Y entonces la teología de Logos es un primer inicio para explicar la Trinidad. Y entonces, obviamente, es deficiente, tiene sus límites y cae en subordinación. El hijo aparece subordinado del padre, ¿no? Pareciera que el hijo fuera inferior al padre, ¿no? Pero bueno, pues es un error común del tiempo, ¿no? De la época, ¿no? No es que fueran herejes o algo así, ¿no? No le podemos pedir a alguien del siglo segundo que diga algo que se dijo en el siglo cuarto. Pues no podemos, ¿no? No podemos saltarnos en el tiempo. Entonces, estas son las dos posturas. Empezando el siglo cuarto, tenemos estas dos posturas: el monarquianismo, un solo Dios con tres aspectos, y el subordinacionismo, bueno, la teología de los, el padre que genera a su hijo, pero el hijo aparece subordinado. Y el Espíritu Santo, bueno, casi no se hablaba del Espíritu Santo en el siglo IV, ¿no? Bueno, a principios del siglo IV, ¿no? Entonces, no nos metemos con el tema del Espíritu Santo porque no nos interesa en este momento y casi no se habla, ¿no? Se habla muy poco, ¿no? Entonces, tenemos las dos grandes posturas: monarquianismo y teología de Logos. Son las dos grandes posturas. En medio de todo este contexto, aparece el arrianismo, ¿no? Aparece Arrio, ¿no? Y entonces, ¿qué va a decir Arrio? ¿Cuál va a ser la teología de Arrio? Entonces, Arrio va a decir, a ver, Orígenes no explicó bien las cosas, ¿no? Porque decía que había tres hipóstasis, pero el hijo aparece subordinado. Dice, Arrio dice, yo quiero explicar el sentido de esto, ¿no? Yo quiero corregir a Orígenes para que las cosas no queden equivocadas, para que las cosas no queden mal, ¿no? Y entonces, precisamente, Arrio
Entonces va a comenzar diciendo precisamente que el Padre es ingénito y eterno. Eso es lo que él va a decir, ¿no? El Padre es ingénito y eterno. ¿Qué significa ingénito? Ingénito significa que no tiene principio, ¿no? Y eterno, que ha existido desde siempre, ¿no? Que nunca va a morir, ¿no? Eso es. Entonces, a ver, el Padre es ingénito, o sea, no tiene principio, siempre ha existido, y es eterno, siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? Eso es que sea ingénito y eterno. Y entonces dice, ¿quién es el Hijo? Entonces él dice, el Padre creó al Hijo. Por lo tanto, el Padre sería como la causa material del Hijo, ¿no? El Padre fue el que creó al Hijo. Por lo tanto, dice Arrio, el Hijo no es ingenerado. O sea, ingenerado significa que no tiene principio. Sí tiene un principio. Y dice, y porque tiene un principio, el Hijo es una criatura. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Arrio en pocas palabras? Pues niega la divinidad del Hijo de Dios. Dice, el Hijo no es Dios. El Hijo es una criatura, ¿no? Punto. Es una criatura. No le demos más vueltas a las cosas, ¿no? El Hijo es una criatura, así de sencillo, ¿no? No hay más que decir, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿por qué lo dice Arreo? Porque él se le hace más sencillo, ¿no? O sea, el padre genera al hijo y entonces el hijo está subordinado. Pues claro, si está subordinado, teología de logos, es una criatura. Y además, cuando él dice que es una criatura, como ya habíamos dicho, no es que sea algo nuevo. Dionisio de Alejandría ya había intuido, o bueno, no intuido más bien, ¿no? Ya había presupuesto que el hijo podía ser una criatura. O sea, Arrio está en ese ambiente, ¿no? Donde en algún momento se habló del hijo como una criatura, aunque después fue rechazado, y está en medio de la teología de logos, ¿no? Y él quiere dar una solución, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Decir que el hijo no es una criatura y por lo tanto no es Dios. ¿Cómo lo va a explicar eso? Dice, bueno, pues porque el hijo existió ante tempus, ¿no? Ante tempus. ¿Qué quiere decir ante tempus? Antes de los tiempos. Pero el padre es ab eterno, ¿no? Ab eterno, o sea, desde la eternidad. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué significa ab eterno? Ab eterno significa desde la eternidad, o sea, el padre siempre ha existido, ¿no? El Padre siempre ha existido. El Padre siempre está presente, ¿no? Existe desde siempre, es eterno, ¿no? Desde la eternidad. Pero el Hijo existe antes de los tiempos. ¿A qué se refiere con los tiempos? Antes de los tiempos no significa la eternidad. Significa que Dios creó al Hijo antes de la creación. Cuando habla aquí de los tiempos ¿a qué se refiere? A la creación, ¿no? El Hijo existe antes de la creación. Es lo que está diciendo él. Y entonces para Arro es muy importante, ¿no? Distinguir la expresión ante tempus y la expresión ab eterno. Son dos cosas distintas. El Padre es ab eterno, es decir, es desde la eternidad, existe desde la eternidad, siempre ha existido, siempre existirá. El Hijo, en cambio, es ante tempus, antes de la creación, pero el Hijo no es que eterno, porque el Hijo es una criatura distinta a nosotros, no es como nosotros, porque nosotros estamos en el tiempo, el Hijo es una criatura antes de los tiempos, ¿no? Antes de que existiera la humanidad o toda la creación, ¿no? Antes de tiempos. Son dos cosas distintas. Y esto es muy importante porque con esta diferencia, Arrio está dando a entender que el Hijo es una criatura muy importante, pero es una criatura, ¿no? Ante tempus, pero no es eterna, ¿no? Esta es una diferencia muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Pues que Dios no ha sido siempre padre, ¿no? O sea, Dios se convierte en padre cuando crea al Hijo, ¿no? Entonces, antes de que creara al Hijo, pues ya era Dios, pero era padre, ¿no? Se convierte en padre, obviamente, cuando crea al Hijo, ¿no? Por lo tanto, el Hijo es inferior al Padre, ¿no? Y obviamente hay una cita bíblica de la que él se vale, ¿no? En Juan 14:28, ahí claramente se aclara, ¿no? El Hijo es inferior al Padre. El Hijo es inferior al Padre. ¿Por qué? Porque Juan 14:28 dice, el Padre es mayor que yo. Y entonces esta frase de Arrio, la toma Arrio, y dice, aquí lo dice Jesús, el Padre es mayor que yo. Claro que es mayor, porque el Padre es eterno y Él es antes de los tiempos. Él es una criatura. Por lo tanto, el Padre es mayor porque el Padre sí es Dios y Él es una criatura. Entonces, Él va a interpretar esa frase así, ¿no? Obviamente, bueno, toda esa frase tiene su complejidad, no vamos a analizarla aquí, pero él vale de esto. Y entonces, ¿verdad? Termina diciendo, este, ¿cómo se llama? Arrio, pues si el hijo es inferior al padre, ¿quién es el hijo? Pues el hijo es una especie de demiurgo. ¿Qué nos referimos con demiurgo? Alguien que ordena, ¿no? Alguien que crea, que pone orden, ¿no? Claro, el padre creó al hijo, ¿para qué? Para que hiciera la creación, por medio de él se hizo la creación.
Entonces, él es el que ordena, el que le va dando sentido a toda la creación. Eso es el arrianismo, ¿no? Que surge en medio de todo esto, ¿no? En medio de estas dos posturas, ¿no? Hay un himno, bueno, un cántico que se supone que hacían en aquel tiempo, ¿no? Que en realidad está perdido en cuanto a todo el contexto, pero San Atanasio, ¿verdad? Rescata un pedacito que se supone que lo cantaba, ¿no? Quién sabe cómo lo cantaban, eso no sabemos, ¿no? Cómo lo cantó, quién sabe, además en griego, ¿no? Pero bueno, se supone que cantaban esto, ¿no? Dice, Dios no ha sido siempre padre, pues hubo un tiempo en el cual estaba solo y aún no era padre. Después se transformará en padre. El Hijo no existió desde siempre, porque siendo hechas todas las cosas de la nada, también el Hijo es de la nada. Y como todas las cosas son criaturas, creadas son criaturas, también el Hijo es una criatura, ¿no? Eso que dice este cantito que hacían, se supone que ahí cantaba, ¿verdad? Arrio, pues así propagaba su doctrina, ¿no? Con este canto, ¿no? Entonces, fíjense lo que está diciendo, Dios no es siempre padre, Dios no era padre, ¿no? Hubo un tiempo en el que estaba solo, y cuando Dios estaba, el Padre estaba solo, no era padre, era Dios, nada más, ¿no? Después se transforma en padre. ¿Cuándo se transforma en padre? Cuando aparece el Hijo. El Hijo no existió desde siempre, ab eterno, ¿verdad? No es eterno. Porque siendo todas las cosas hechas de la nada, también el Hijo es de la nada, o sea, el Hijo es una criatura, ¿no? Y como todas las cosas creadas son criaturas, también el Hijo es una criatura. Ese es un cántico que se hacía, ¿no? Aquí está el texto. La obra original como tal está perdida. Este párrafo lo rescata San Atanasio y él la cita, ¿no? Bien. ¿Para quién era Arrio? Ya hablamos de su doctrina, ¿no? Ahora, ¿quién era Arrio, no? Arrio, pues era un presbítero de Alejandría que tenía 60 años. O sea, Arrio lo ordenaron sacerdote teniendo 60 años, era un sacerdote mayor, ¿no? O sea, ya era alguien mayor, ya era alguien grande, no era un jovencito, ¿verdad? Que empezaba la vida, no, no, era alguien ya mayor, ¿no? Y bueno, él era discípulo de Luciano de Antioquía. Luciano de Antioquía fue un maestro, no sabemos mucho de él, muy poco se sabe de él, ¿no? Pero que tuvo grande pegue, ¿verdad? Grande influencia en la iglesia de Antioquía. En aquel momento Antioquía empezaba apenas a despuntar en sus labores teológicas y era muy conocida por aceptar diferentes posturas teológicas. Luciano de Antioquía, ¿verdad? Luciano es quien va a empezar ahí, ¿verdad? A dar clases y va a proponer la teología de Orígenes desde una postura y va a poner ciertas bases. Ahí Arrio, por lo tanto, tomó las bases de su doctrina también. Esto es muy importante, la va a tomar ahí. Y bueno, además Luciano de Antioquía no nada más era fue maestro de Arrio, fue maestro de varios más, ¿no? Fue maestro de Eusebio de Cesarea, de Eusebio de Nicomedia, que van a meterse en todo este problema del arrianismo, ¿no? O sea, eran compañeros de Luciano de Antioquía. Entonces, Arrio está en todo este ambiente, ¿no? Arrio está en la iglesia de Baucalis, ¿verdad? Cuando lo ordenan, lo mandan a esta comunidad de Baucalis, y ahí es cuando empieza toda la controversia de su doctrina, ¿no? Y entonces cuando él empieza a decir que el hijo es una criatura, van con el obispo, ¿no? Y le dicen, oiga, el padre de allá está diciendo que el hijo es una criatura, ¿verdad? El padre de allá es un hereje. Y entonces el obispo, ¿verdad? Dice, a ver, vamos a analizar este asunto, ¿no? No es posible que haya un hereje, ¿no? El obispo en aquel tiempo era Alejandro de Alejandría. Alejandro de Alejandría le va a decir, ¿verdad? Que deje esas teorías, ¿no? Que está equivocado, que eso no es lo que dijo Orígenes, ¿no? Deja esas teorías. Obviamente Arrio no le hizo caso a su obispo, como muchos padres que no le hacen caso a los obispos, ¿verdad? Le dijo que no, ¿verdad? Y bueno, empezaron todos los problemas. Arrio, si nos damos cuenta, pues es un origenista, pero radical, ¿no? Que llevó al extremo la subordinación, ¿no? ¿Qué era la subordinación? Decíamos que el hijo está subordinado al padre, ¿no? Que el hijo es inferior al padre, parecería. Entonces, Arrio, ¿qué es lo que hace? Lo lleva al extremo, ¿no? Y dice, el hijo efectivamente es inferior al padre. El hijo es inferior al padre. Es lo que dice justamente esta postura de Arrio, ¿no? Es radical, ¿no? Está tan subordinado que es una criatura, ¿no? Obviamente Arrio dice esto por influencia de Luciano, ¿no? Por lo que él aprendió con Luciano. Tal vez esté influenciado, como decíamos, por Dionisio de Alejandría, porque estaba en el ambiente, estuvo ahí en Alejandría esa postura, ¿no? Y por supuesto, esta postura servía para atacar el monarquianismo. Entonces, Arrio detestaba el monarquianismo y era una manera de destruir el monarquianismo. Entonces, tenemos nosotros aquí estos elementos, ¿no? Entonces, Arrio, ¿verdad? Al ser tan radical, subordina totalmente al logos, al hijo, al padre, ¿no? Y todo esto lleva un montón de elementos, ¿no? De
de acusaciones contra Orígenes, ¿no? Y entonces, ¿quién lo va a empezar a acusar después con mayor intensidad? Pues aquellos habitantes cercanos al río Nilo, ¿no? Cercano del río Nilo existía una comunidad de monarquianos que fueron con Alejandro y le dicen, ese señor es un hereje porque está diciendo que el hijo es una criatura. O sea, los monarquianos obviamente se escandalizan. Y los origenistas moderados obviamente dicen, Orígenes jamás dijo que era una criatura, ¿no? Y entonces empieza toda la controversia, ¿no? Empieza toda la problemática, ¿no? De tal manera que entonces Alejandro, para quitarse de problemas, ¿qué va a hacer? Va a convocar a un concilio, ¿verdad? Con 100 obispos de Egipto, ¿no? Hacia el año 320, ¿no? Entonces va a convocar al concilio, 100 obispos de Egipto, ¿verdad? De la zona de Egipto se reúnen para decirle precisamente pues que está mal Arrio, ¿no? Arrio, entonces lo convocan en el concilio, ¿verdad? Arrio no se retracta, dice, yo estoy seguro que el hijo es una criatura. Acto seguido, ¿qué hacen? Lo condena todo Egipto y lo exilian, ¿no? Dicen, aquí no te queremos, ¿no? Va para afuera. Entonces, cuando Arrio sale de Egipto, se va a refugiar en Cesarea con Eusebio, ¿no? Con Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea era su amigo, porque Eusebio de Cesarea había sido discípulo de Luciano de Antioquía. Entonces, obviamente lo reciben. Cuando está con Eusebio de Cesarea, le dice que debería enviarle una carta a Eusebio de Nicomedia. Eusebio de Nicomedia era el obispo de Nicomedia. En aquel momento, la capital del imperio del Oriente era Nicomedia. Por lo tanto, Eusebio era el obispo del emperador, ¿no? Por lo tanto, es un personaje con mucha influencia. Eusebio de Nicomedia también había sido discípulo de Luciano de Antioquía. Entonces estamos aquí en un juego, ¿verdad? De amigos de estudiantes, ¿no? Eusebio de Cesarea, Eusebio de Nicomedia y Arrio habían sido compañeros cuando estudiaron con Luciano de Antioquía. Y entre ellos se tienen que ayudar, ¿no? Entonces, Arrio le envió una carta a Eusebio de Nicomedia, esa carta se conserva hoy día, de hecho es el documento más antiguo, ¿verdad? Históricamente hablando, es el documento más antiguo del arrianismo, ¿no? Y entonces, este documento es muy importante porque ahí se expone, ¿verdad? La doctrina de Arrio. Ahí Arrio está escribiendo su doctrina, ¿no? Y entonces le explica, ¿verdad?, cuál es su doctrina para que Eusebio de Nicomedia la apruebe, ¿no? Y entonces Eusebio de Nicomedia le favorece y le dice, escríbele una carta a tu obispo, diciéndole realmente cuál es tu postura. Y entonces le escribe una carta a Alejandro, desde su exilio, le escribe una carta, por incitación seguramente de Eusebio de Nicomedia, donde le empieza a explicar su doctrina, que por cierto, ya en la carta de Alejandro de Alejandría aparece un poquito más moderada. Aún así, sigue diciendo que el hijo es una criatura, ¿no? De tal manera que, obviamente, Alejandro no le hace caso a esta carta, ¿no? Y bueno, el problema va creciendo con mayor intensidad. Y en el 323, Constantino logra el triunfo definitivo. ¿Qué significa el triunfo definitivo? Que por fin Constantino se hace de todo el imperio romano, ¿no? Porque antes del 323 existían dos emperadores, ¿no? Uno que gobernaba la parte de Occidente, que es Europa y la parte de África Norte, y otro que gobernaba la parte oriental, ¿no? Que era lo que hoy es Turquía, Egipto, ¿no? Toda esa parte, ¿no? Entonces, en el 323, Constantino derrota, ¿verdad?, al otro emperador, a Licinio, y entonces Constantino se hace el único emperador. Y lo primero que quiere es que ya no haya ningún problema. Como siempre, ¿verdad? Le dicen a Constantino, es que si hay un problema en Alejandría, y Alejandría era una ciudad muy importante, hay un problema con Arrio, ¿no? Obviamente por incitación de Eusebio, ¿no? Entonces manda una carta, se supone, ¿no? En donde le exhorta a Alejandro a subsanar las divisiones. Esta carta que le dirige Constantino a Alejandro no existe, es una hipótesis. Algunos dicen que tal vez sí existió, que tal vez nunca existió, ¿no? Entonces le mandan la carta, ¿no? Le dicen que por favor quite esas divisiones en el imperio, pero obviamente Arrio no iba a dar su brazo a torcer ni a Alejandro, ¿no? Entonces envía a Ocio de Córdoba, este es un personaje muy importante que a veces pasa en la penumbra. Ocio de Córdoba es el consejero del emperador, ¿no?, que era de tinte monarquiano, ¿no? Entonces era cristiano monarquiano y era el consejero del emperador. Y le dice a Ocio, ve
a Alejandría para que se reconcilien estos dos. Entonces él va viendo las partes, como no pueden llegar a ningún acuerdo, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues deciden convocar a un concilio, ¿no? Como van aumentando las tensiones, las divisiones, ¿no? Cada quien toma partido, unos por Arri, otros por Alejandro, ¿no? Empieza a crecer las divisiones y empieza entonces la problemática de tal manera que le dicen al emperador que convoque a un concilio, ¿no? Y entonces Constantino convoca al concilio. Efectivamente, ¿quién es el que puede convocar a un concilio? El emperador. No lo convoca ningún obispo, lo convoca el emperador, porque este concilio va a ser ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? La palabra ecuménico en griego quiere decir universal. Es un concilio de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, Constantino va precisamente a convocar, ¿no? a un concilio. Entonces, no lo convoca ningún obispo ni nada, lo convoca el emperador. ¿Y por qué lo convoca el emperador? Pues porque ¿quién va a pagar todos los gastos? O sea, un concilio no más es que llegaron y se reunieron. ¿Quién va a pagar el transporte? ¿Quién va a pagar el alojamiento, la comida? ¿Quién paga todo eso? Pues el imperio, el emperador, ¿no? El emperador convoca y el emperador paga todo, ¿no? Entonces convoca esto. Se reúnen alrededor de 300 obispos, al parecer, ¿no? En el concilio. La mayoría de los concilios eran de Oriente, ¿no? Dos representantes hubo del Papa Silvestre, o sea, del obispo de Roma, ¿no? Hubo ahí, el obispo de Roma no fue, ¿no? Nada más fueron sus representantes, ¿no? Y el concilio comienza en mayo del 325. Dice Eusebio de Cesarea, cuando escribe la vida de Constantino, que cuando llegó el emperador todo se iluminó y bueno, ahí toda una cosa extraordinaria, ¿no? Ahora, en el concilio ahí estaba Constantino, ¿no? Constantino estaba frecuentemente en las discusiones del concilio, pero Constantino no entendía nada por dos motivos. Uno, porque Constantino no sabe nada de teología, y dos, porque Constantino no sabía griego. Entonces, no entendía casi nada. Le explicaban, ¿verdad? Le decían, no, están diciendo esto. Entonces, Constantino en realidad nunca entendió el problema. Constantino era el que tenía que tomar la última decisión, pero Constantino nunca entendía nada porque no sabía griego y menos teología. Entonces, medio le explicaban. Constantino no veía la diferencia entre una cosa y otra. Él veía igual, ¿no? O sea, él no distinguía cuál era el error del arrianismo y cuál era el error de los otros, ¿no? No entendía. Entonces, Constantino en realidad, pues sí estuvo ahí presente, pero en realidad Constantino no entendía nada. El concilio termina más o menos hacia el 25 de julio del 325. ¿Qué temas se tocaron en este concilio? Obviamente el tema de la divinidad del Hijo de Dios, ¿no? Ese fue el grande tema, porque es el tema del arrianismo, pero también hay que decir, ¿no? Estamos hablando aquí del concilio, también se habló de la fecha de Pascua, ¿no? Porque en aquel tiempo estaba la conflictiva sobre la Pascua, ¿no? ¿Cuándo se celebraba la Pascua? Se tenía que celebrar en domingo cercano, ¿verdad? Cuando empezaba la primavera, o la misma fecha de los judíos. Entonces, había algunos que celebraban la Pascua el mismo día que los judíos y otros la pasaban para el domingo. Y entonces había una dificultad ahí. Entonces, el emperador Constantino, ¿verdad? Perdón, Constantino, en el concilio se va a decir, ¿verdad? Que la Pascua se tiene que celebrar en domingo, se tiene que celebrar en domingo, no en otro día, en domingo. Y ahí queda eso, ¿no? Que aún así se fue evolucionando lentamente, ¿no? También se habló del cisma melesiano, es otro tema muy importante, que era otro problema de índole de disciplina en la iglesia de Alejandría, ¿no? El cisma melesiano, que había personas que habían sido ordenadas ilícitamente, ¿no? Sacerdotes, entonces era un problema de muchas peleas internas en Alejandría, ahí se resolvió esto. Bueno, se resolvió entre comillas, se dijeron cosas, pero al final de cuentas seguían peleándose, ¿no? Y hubo muchos elementos de disciplina, ¿no? Sobre el bautizo de los herejes, ¿verdad? Si era válido o no, el tema de los lapsis, ¿no? Los lapsis son los que habían apostatado la fe en la persecución de Diocleciano, porque existían varias gente que había apostatado su fe, ¿no? Habían sacrificado a los ídolos para no morir, entonces tenían que resolver algunas cosas, ¿no? Estos fueron en general algunas temáticas del concilio de Nicea, ¿no? Aparte de lo del hijo obviamente está esto. Cabe aclarar que el concilio de Nicea no tiene las actas, ¿no? ¿Qué son las actas del concilio? Pues las actas son cuando, ¿verdad? Un escribano pues va redactando todo lo que van diciendo, ¿no? Fulano dijo tal cosa, tal esto dijo lo otro, le contestó, ¿verdad? Se pelearon, etcétera. Van escribiendo todo. Y entonces las actas del concilio de Nicea se supone que serían muy importantes porque nos contarían
todos los pormenores del concilio, ¿no? ¿Qué temas, cómo se tocaron los temas, cuáles fueron los argumentos? Pero esas actas no existen, no existen las actas del concilio. Algunos piensan que efectivamente se perdieron porque a nadie le interesó el concilio cuando acabó, y otros piensan que, pues, que a lo mejor no se escribieron como tal. Eso es una hipótesis, ¿no? Pero no existe, ¿no? Si existieran las actas, sabríamos cantidad de cosas que pasaron ahí. Hay muchas leyendas, ¿no? Que aparecen ahí luego, ¿no? Por ejemplo, hay una leyenda muy clásica donde dice que San Nicolás le abofeteó a Arrio porque era un hereje. Esa es una leyenda, ¿no? Eso no pasó, en realidad, nadie, es una leyenda que apareció mucho tiempo después. En realidad no sabemos qué pasó en el concilio, ¿no? Nadie sabe qué pasó en el concilio. Entonces, cómo se desarrolló es muy poco lo que se sabe, ¿no? Entonces, bueno, hay cantidad de leyendas, pero no sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, solamente se conserva el credo de Nicea y los cánones. ¿Qué son los cánones? Pues todos los elementos de disciplina que se tienen que poner en obra. Aquí no los vamos a enumerar porque son bastantes, y pues tendríamos que tener otra hora para analizar los cánones. No vamos a analizar aquí los cánones, pero se conserva eso, ¿no? Y por eso sabemos, gracias a los cánones, qué otros temas se tocaron en el concilio. Ahora, el concilio de Nicea tuvo 5 bandos principales, ¿no? 5 bandos. O sea, podemos decir que entonces dentro del concilio había 5 grandes cabezas que iban dirigiéndolo todo. Obviamente, pues en primer lugar tenemos aquí a Alejandro de Alejandría, que era el obispo de Alejandría, donde empezó todo el problema, ¿no? Y entonces Alejandro de Alejandría representaría a todos los teólogos del Logos, ¿no? La teología de Logos de Orígenes, ¿no? Todos ellos están representados por Alejandro de Alejandría. Por otro lado, pues está Arrio, ¿no? Arrio, que es el otro del problema, ¿no? Arrio, que es obviamente una dificultad aquí, ¿no? Arrio y todos sus seguidores estaban ahí, era otro bloque muy importante. Otro bloque importante, pues, es el de Eusebio de Cesarea, ¿no? Eusebio de Cesarea, que estaba apoyando a Arrio. Eusebio de Cesarea no era necesariamente arriano, era mucho más moderado. Pero obviamente en el concilio entró para defender a Arrio, ¿no? Entonces, obviamente, Eusebio de Cesarea va a apoyar a Arrio, pero es otro bloque distinto, ¿no? Son como origenistas, ¿verdad? Son representantes de un origenismo más radical, ¿no? Alejandro de Alejandría sería un origenismo muy moderado, Eusebio de Cesarea sería un origenismo muy radical y el arrianismo, ¿no? Y del otro lado hay 2 grandes personajes que a veces pasan desapercibidos, pero que son grandes líderes también en ese momento, Marcelo de Ancira y Eustacio de Antioquía, ¿no? Estos 2 personajes pertenecen al ámbito del monarquianismo. Estos 2 personajes son monarquianos. Por lo tanto, podemos ver aquí entonces 3 bloques en general, ¿no? Marcelo y Eustacio son monarquianos. Alejandro de Alejandría sería la teología de Logos y Arrio, con el apoyo de Eusebio de Cesarea, son arrianos. Son, son 3 bloques, ¿no? Que chocan entre sí. ¿Cómo se puede resolver el concilio? Pues obviamente decíamos que el concilio pues tiene sus tintes políticos. Entonces ahí tenía que haber una serie de acuerdos para poder llegar a una buena reflexión. Y entonces ahí habría que ver quién, o sea, depende con quién se uniera con quién, es el ganador de este concilio. Por lo tanto, Alejandro de Alejandría hace equipo, ¿verdad? Se une con Marcelo de Ancira y Eustacio de Antioquía, a pesar de que son contrarios, se unen para atacar a Arrio. Y efectivamente, el concilio de Nicea va a terminar condenando a Arrio al destierro, ¿no? Eusebio de Cesarea, casualmente, cuando condenan a Arrio, Eusebio de Cesarea firma la condena. Y bueno, hay una carta de Eusebio de Cesarea donde dice por qué firmó. Porque cuando Eusebio de Cesarea salió de ahí, ¿verdad? De Cesarea, dijo, voy a salir victorioso, ¿verdad? Voy a defender a Arrio, y toda la gente le aplaudió, ¿no? Obviamente cuando condenan a Arrio y resulta que a él no lo condenan, pues, ¿dónde quedó la defensa, no? Pues, o sea, ya hizo el ridículo, ¿no? O sea, ¿con qué cara regresas a tu diócesis diciendo, siempre sí lo condenaron y yo también lo condené? No, pues si te mandamos a defenderlo, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Hay una carta de Eusebio de Cesarea donde dice a, sus, a su comunidad, ¿verdad? De Cesarea, le dice que él tuvo que firmar la condena de Arrio porque cuando terminó el concilio, ¿verdad? Se escribe el credo y Eusebio dice, lo que pasa es que el credo, ¿verdad? De Nicea, tomaron como modelo el credo de Cesarea. O sea, la manera como lo escribieron es con el credo de Cesarea. Entonces, pues, o una de dos, o apoyaba a Arrio
o apoyaba a nuestra comunidad con su credo. Entonces, pues ni modo, tuve que, porque yo los quiero mucho a ustedes, ¿verdad? Pues tuve que condenar a Arrio, porque primero está mi comunidad. Bueno, pues así, no lo desterraban, obviamente, ¿no? Y con esa disculpa, pues salió avante de esta problemática, ¿no? Y entonces, bueno, se fue para allá, ¿no? Entonces, esta es la idea general del Concilio de Nicea. Brevemente, ¿dónde estaba Nicea? ¿Verdad? Porque uno dirá, bueno, ¿y Concilio de Nicea dónde está Nicea? Pues aquí tenemos estos mapas que yo puse, ¿no? Entonces, está Europa, ¿no? Y tenemos aquí la parte de Turquía, ¿no? Todo esto es Turquía, ¿no? Aquí está la parte de Turquía. Y aquí está Nicea, ¿verdad? Aquí, esta parte aquí está ampliada, ¿no? Y aquí tenemos Nicea, ¿no? Ahí lo pueden ver. Es una pequeña ciudad pequeñita, ¿no? Querer que era algo grande, era algo sencillo, donde se hizo, ¿no? Ahí estaba Nicea, ¿no? Entonces está en Turquía, ¿no? Hoy día Nicea equivaldría a la ciudad de Iznik en Turquía, ¿no? Esa es la ciudad donde que se llama así, donde se supone que estaba Nicea, ¿no? Y donde él se llevó, ¿no? Conclusión, ¿no? ¿Cuáles fueron las resoluciones y las consecuencias del concilio? Bueno, obviamente el concilio terminó declarando la divinidad del Hijo de Dios, ¿no? Jesús es verdadero Dios, ¿no? Entonces va a decir el credo que el Hijo es engendrado del Padre, dice, es decir, de la sustancia del Padre. Entonces, cuando dice que es de la sustancia del Padre, ¿qué está diciendo? Que el Hijo es verdadero Dios, ¿no? De la sustancia del Padre. Y luego dice, engendrado, no creado. O sea, no es creado, no es una criatura atacando a Arrio, ¿no? No es una criatura, sino que es consustancial al Padre, ¿no? Es consustancial al Padre. Y entonces ahí termina. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser la expresión consustancial, ¿no? Porque consustancial, que en griego se dice homoousios, a nadie le gustó. Entonces todo el mundo firmó, pero ya que firmaron a la salida, ¿verdad? De regreso, dijeron, estamos en contra de la palabra homoousios. ¿Por qué? Porque homoousios es una palabra que no es bíblica, es una expresión pagana de los paganos, de las filosofías paganas, y más aún de los gnósticos. Es una palabra que usaron los herejes en el pasado. Y entonces esta palabra trajo tantos problemas que todo mundo dejó de hablar del concilio de Nicea durante 30 años. O sea, no crean que terminó el concilio y todo el mundo, ay, no, no, el concilio de Nicea permaneció en silencio, nadie lo nombraba durante 30 años, hasta que después Atanasio, después de 30 años, lo va a empezar a decir de nuevo. Durante 30 años nadie nombraba el concilio de Nicea por esta palabra. Y esto, pues, obviamente, ¿qué trajo como consecuencia? Pues que si nadie habla del concilio de Nicea, empezaron ahí a meter y a mover cosas. ¿Para qué? Para reivindicar a Arrio, ¿no? Y al final Arrio, aunque había sido exiliado, el mismo emperador lo perdona, ¿verdad? Y le devuelve, ¿verdad? Su estatus, dejando de ser exiliado. Pues si nadie habla de Nicea, todos están callados, nadie dice nada, Arrio puede regresar, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias, ¿no? Bien. Entonces, con esto tendríamos, ¿verdad? Una breve esbozo histórico de cómo se va llevando el concilio de Nicea. Una bibliografía, ¿verdad? Para poder complementar todo esto. Tenemos este libro de Arrio, ¿verdad? De Williams, Rowan Williams. Se llama Arrio. Es toda una historia, bueno, no es una historia, toda la teología de Arrio, un intento de reinterpretación y de estructuración de Arrio, ¿no? Viendo cómo Arrio ha sido interpretado de diferentes maneras en la historia y tratando de actualizar su pensamiento, ¿no? Entonces, todo un libro dedicado a Arrio. Luego el de Henry Newman, se llama Los Arrianos del siglo IV, pues es toda una obra que habla sobre Arrio, por supuesto, pero también habla de todo el arrianismo, ¿no? Cómo se va desarrollando en el siglo IV, ¿no? Entonces, eso para el tema de Arrio. Y tenemos estos otros libros que pueden servir también, ¿no? Dice El Credo de Nicea, explicado con sencillez. Bueno, este es un libro que acaba de salir hace poco, ¿verdad? En el 2024, ¿verdad? Finales del 2024. Es un libro, ¿verdad? Que trata de explicar el concilio, el credo de Nicea. Bueno, entre comillas, porque en realidad lo que explica es parte del credo de Nicea, pero también explica parte del credo de Constantinopla, ¿no? En realidad junta los dos en el libro, ¿no? Entonces, en realidad, así que digamos, solo Nicea no, explica elementos del concilio de Nicea, pero también explica conceptos de Constantinopla, porque el autor dice que el concilio de Constantinopla, pues es fruto del de Nicea, entonces para él es como una sola idea, ¿no? Pero bueno, es un libro para aproximarnos y conocer más el credo de Nicea. Luego tenemos este otro, que es mucho más profundo, ¿no? Nicea en perspectiva trinitaria. Bueno, este libro es enorme, ¿verdad? Este hombre, Anatolios, ¿verdad? Va a decir que va a narrar un poco de la historia primero del concilio de Nicea, cómo se fue dando,
y luego va a empezar a analizar la teología del Concilio de Nicea en una clave de Trinidad, ¿no? Empieza a analizar su teología y luego empieza, ¿verdad?, a analizar autores, ¿no? Como consecuencia de Nicea, ¿no? Entonces analiza el pensamiento de San Atanasio, de Gregorio de Niza y luego de San Agustín, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Del Concilio de Nicea, cómo el Concilio de Nicea influye en estos personajes, ¿no? Y este otro, que es más interesante, ¿no? Ocio de Córdoba, ¿no? De Juan José Allán y otros autores, ¿no? Es un libro dedicado a Ocio de Córdoba, porque Ocio de Córdoba, como les decía, es un personaje a veces desconocido, casi no se habla de él, pero es un personaje muy importante, ¿no? Y que a veces pasa desapercibido en nuestros tiempos, ¿no? Ocio de Córdoba, ¿verdad? Este es un libro muy interesante, por un lado, porque habla de él, pero también va recopilando una serie de informes, de documentos en torno al Concilio de Nicea. Todo, lo valioso de esto no solamente es conocer a Ocio de Córdoba, sino cómo hay documentos en este libro que van iluminando desde una perspectiva histórica el acontecimiento de Nicea. Y esto es muy valioso porque es una recopilación, en algunos casos, de textos del tiempo, ¿verdad? Tanto de Nicea o posteriores a Nicea, que tratan de iluminar este acontecimiento. Entonces puede servir en ciertos elementos, aunque el plan es conocer a Ocio de Córdoba, pero hay ciertos datos que pueden complementar para iluminar Nicea, ¿no? Entonces, este sería de manera muy, muy básica algunos elementos del Concilio de Nicea con su bibliografía. Bien. Pues agradecemos al presbítero maestro José Esteban Miranda Hernández. Eh, el presbítero maestro José Esteban Miranda es licenciado en teología y maestro en teología por la Universidad Católica Lumen Gentium. También es licenciado en teología y ciencias patrísticas por el Instituto Patrístico Agustinianum de Roma. Cuenta con diversos artículos de divulgación, el uso de la triada, modus, especies, ordo en la obra Natura Boni de San Agustín, el símbolo de la fe en el cristianismo primitivo en el siglo I, Fe y Razón en San Agustín, publicados en Puertas Lumen Gentium. También se desempeña en su ministerio sacerdotal como párroco en la diócesis de Iztapalapa, rector del seminario de la diócesis de Iztapalapa y encabeza la Facultad de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium. Padre Esteban, muchísimas gracias por esta presentación de manera virtual. Un aplauso, sin lugar a dudas, por esta excelente presentación, por este contexto histórico en el que nos ubicamos para conocer precisamente el inicio, los antecedentes políticos, sociales, filosóficos, teológicos del Concilio de Nicea. Damos tiempo para participaciones, si les parece bien. Padre, tenemos en el chat algunas preguntas, si las quieres ir viendo, ir contestando, y vamos a dar oportunidad de 3 o 4 participaciones. Si alguien quiere levantar la mano, adelante. Mm, Por ahí habíamos identificado alguna pregunta. De Obed Clavel, me voy de abajo hacia arriba, creo que va a ser más sencillo. ¿Por qué la palabra naturaleza vino a sustituir a consustancial? Bueno, ese es un problema de traducción en el español, porque en realidad no tendría que ponerse naturaleza, ¿no? Ese es un error que se hace cuando hace la traducción litúrgica en español, ¿verdad? Porque consustancial, ¿verdad? Suena raro, y entonces ellos cambiaron la palabra por naturaleza, pero es un error de la traducción al español, pero en realidad está mal traducido. Tendría que decir consustancial al Padre, literalmente, ¿no? Pero pues supuestamente, para que fuera más entendible, dicen de la misma naturaleza del Padre, pero en realidad pues está mal traducido, ¿no? Es una mala traducción. Pero bueno, litúrgicamente lo pusieron así según para que fuera más claro. Ok, muy bien. Muchas gracias. Mano levantada de Eric Macier. Adelante, Eric. Sí, buenas noches, muchísimas gracias al padre. Mi consulta es, ¿quedó todo, al menos lo que se iba a tratar en Nicea, quedó resuelto o hubo necesidad de otro concilio como para terminar o asegurar lo que ahí fue, pues, las conclusiones a las que llegaron? Gracias. Sí, bueno, no quedó, porque como decíamos ahorita, cuando termina el concilio, el término Mousios no lo aceptan, y entonces al no aceptarlo, obviamente viene una serie de conflictivas, ¿verdad? Y entonces 30 años en silencio, se va a reivindicar Arrio, y el arrianismo va a empezar a crecer fuertemente, de tal manera que incluso se muere Constantino,
A Constantino lo bautiza un arriano, o sea, imagínense cómo fue creciendo el arriano, de tal manera que luego quedan sus hijos, uno de sus hijos era católico, por así decirlo, el otro era arriano, el otro entre arriano y no, o sea, pero al final de cuentas, el arrianismo seguía creciendo y creciendo, de tal manera que en realidad, aunque se supone que habían firmado, ¿verdad?, la condena del arrianismo, de todas maneras el arrianismo siguió creciendo, ¿no? De tal manera que esto se va a resolver hasta el concilio de Constantinopla, ¿no? En el 381, ¿verdad? Entonces va justamente a convocarse ese concilio para resolver la cuestión arriana que no quede. Bueno, la cuestión arriana y otros temas, porque a la par que iba creciendo el arrianismo, fueron apareciendo otras herejías, ¿verdad? Del Hijo, otras herejías del Espíritu Santo. Entonces empezó a haber un conglomerado de posturas que necesitaban ponerse orden. Y entonces, hacia el 381, se convoca ahora el concilio de Constantinopla que pretende justamente dar estabilidad y ahí es cuando entonces ahora sí se condena definitivamente el arrianismo y es considerado, ¿verdad? Que el que fuera arriano pues sería como un delincuente, ¿verdad? No debe, nadie debería ser hereje, ¿no? Y ahí es cuando se termina realmente de existir el arrianismo en general en el imperio, porque en realidad el arrianismo sí siguió existiendo en la parte del norte de África, ¿no? Porque cuando San Agustín llega, ahí resulta ser que todavía había arrianos, ¿no? Pero bueno, es que África es un caso muy extraño, ¿no? Donde la cultura africana tiene otras cosas y entonces ahí sí seguían existiendo algunos momentos arrianos. Y gracias a eso es que San Agustín va a escribir el de Trinitate para atacar esos movimientos arrianos, casualmente, ¿no? O sea, hasta eso sirvió, podemos decirlo, ¿no? Pero en general, en la demás parte del imperio desaparece el arrianismo porque es considerado un delito, ¿no? Por así decirlo. Entonces sí, no, aunque se resolvieron cosas, no llegaron a nada por todos los problemas y será hasta Constantinopla cuando se resuelva todo. Muchísimas gracias. Yo creo que si queremos celebrar los 1700 años de Constantinopla, el padre Esteban tendrá 100 años, yo 99, entonces no nos dará tiempo para un encuentro teológico en aquel tiempo. Pero bueno, quizá celebremos los 1650 años en el 41, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Aprovechen, ahorita que tenemos este espacio. Mari Carmen, adelante. Buenas noches y muchas gracias por esta conferencia acerca del Concilio de Nicea. Mi pregunta, sí, más bien es pregunta, respecto al cuando explicaba el contexto político, dice que el Concilio de Nicea tiene un valor religioso y político, pero no sé si nada más es porque explica el contexto político o porque tiene una carga como ahí indica, valiosa de religión y política. Esto porque de repente pudiéramos pensar que luego la política no tiene nada que ver con la religión y parece que en el concilio pues están estos aspectos. Entonces, me interesa esa parte. Bien, sí, porque lo que pasa es que hoy día pues, está todo separado, ¿no? Iglesia por un lado, Estado por otro, ¿no? Hay dos divisiones, pero en nuestros tiempos. En aquel tiempo no, porque en aquel tiempo la religión era parte de la vida del Estado, ¿no? Incluso en el Imperio Romano, ¿quién eran los sacerdotes? Eran ciudadanos que elegían para ser sacerdotes, ¿no? No es que tengo vocación para ser padre, no. El sacerdote era parte del conglomerado, ¿verdad? De la situación que se vivía, ¿no? Entonces, ese sería como el sentido, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, no había una división. Y por eso el emperador era el que dirigía todo lo religioso. Y por eso es el que se mete, el convoca al concilio, porque él es la autoridad máxima en el ámbito religioso, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene político y religioso? Uno, porque se mete el emperador, pero también porque obviamente hay muchas cosas en juego, ¿no? Por eso, entre el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, hay luchas entre arrianos y católicos, pero ¿por qué? Pues porque es la política, ¿no? Si tú convences al emperador que sea arriano, los arrianos tienen más poder políticamente hablando, ¿no? Tienen mayor influencia, ¿no? Hay muchas cosas que se empiezan a mover durante ese tiempo precisamente por cuestiones políticas, no solamente por cuestiones de fe, es que yo sí creo que Jesús es Dios, o yo no creo, no, yo me hago arriano porque el emperador es arriano, y si el emperador es arriano me va a apoyar a mí, y va a castigar a eso, ¿no? De hecho, varios obispos fueron exiliados en aquel momento, ¿por qué? Porque el emperador era arriano y decía, no, pues me está molestando para afuera por no ser arriano, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones políticas, incluso, ¿verdad? Si lo pensamos bien, todo el concilio de Nicea, en el fondo, ¿qué buscaba? No solamente era decir que el arrianismo era lo grande, en el fondo, quienes apoyaban a Arrio estaban en contra de Alejandro de Alejandría. Si Alejandro de Alejandría hubiera perdido en ese momento, uno de ellos hubiera quedado de obispo de Alejandría, que era un lugar muy importante, ¿no?
estaban cosas políticas, o sea, tanto doctrinal, pero políticas. O sea, finalmente la iglesia entra en política y entra en la cuestión de decir, a ver, quién es más importante, ¿no? Cosa que hoy día, bueno, no se lleva de la misma manera, ¿no? Que aunque dicen que hay división de tomos, hay cosas que existen, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso aquí, pero sería la idea general, ¿no? Recordar, por ejemplo, otros personajes, ¿no? Digo, fundamentales como San Atanasio, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar después del Concilio de Nicea, ¿no? Vemos que fue exiliado, la forma en la que tuvo que acompañar pues sí, a Alejandría de otra manera, ¿no? Precisamente por cuestiones políticas. Ok, Berta y luego César. Adelante, Berta. Buenas noches. Sí, mi pregunta es, ¿quién dirigió el concilio? Porque quien lo convocó fue el emperador, pero quien lo dirigió. El concilio lo dirigió el emperador, él estaba ahí dirigiéndolo todo. Si los obispos estaban ahí, decíamos, hubo 5 grandes bloques, pero el que dirigía el concilio era el emperador, porque él es el pontifex máximo, ¿no? Él es el principal, ¿no? Aquí Así, incluso hacen una pregunta referente a esto, aprovechando. Dicen, si el emperador era el pontífice máximo, ¿cuál es el papel del obispo de Roma? Ninguno. O sea, ahí estamos acostumbrados a que el papa es el que gobierna toda la iglesia. En el siglo IV, el papa no gobernaba más que su diócesis y tenía cierta influencia en algunos. El papa no gobernaba como hoy día. No tiene nada que ver. En aquel tiempo incluso se le llamaba papa a los obispos de las grandes ciudades. Por ejemplo, el obispo de Alejandría era papa. El obispo de Antioquía era papa. Obviamente el obispo de Roma era papa, porque el título papa es el título que se le da a un obispo de una diócesis importante, ¿no? Y Roma en aquel tiempo no tenía tanto peso como ahora. De hecho, era más valiosa en ese tiempo Alejandría que Roma. No porque no respetaran al obispo de Roma. El obispo de Roma tenía su lugar, por supuesto, pero no tenía tanta influencia como la tiene hoy, ¿no? De hecho, el papel de Roma va a tomar mucho más fuerza cuando toda la parte de Oriente, ¿no? Alejandría, Antioquía se pierdan cuando los invadan los musulmanes y obviamente, ¿cuál va a ser la gran figura que va a quedar en la iglesia? El Papa de Roma. Por eso va a tener ese poder, pero no es como hoy día, ¿no? Entonces, el Papa, incluso lo que decíamos ahorita, ni siquiera el Papa de Roma fue al concilio de Nicea, porque no era importante, ¿no? Mandó 2 delegados, él no fue, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía tanto peso y tanto poder como él. Y además, no eran grandes pensadores, porque en toda esta discusión no oímos nada de lo que el Papa Silvestre, por ejemplo, haya dicho, nada. O sea, fíjese cómo no tenía tanta repercusión como lo tiene ahora, ¿no? Entonces, sí, no es lo mismo. César, adelante. gracias. Gracias. Sí, yo tengo una duda acerca de la doctrina de Arrio. Y es con el prólogo del Evangelio según San Juan, porque tal cual el primer versículo dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante dice que la palabra se encarnó. Entonces, pues, para mí sería muy obvio pensar que la palabra es Jesús y como dice que la palabra era Dios, pues Jesús es Dios, ¿no? Jesús no puede ser criatura, por lo tanto, pero pues no creo que o no lo estoy entendiendo bien yo, o tal vez Arrio por la palabra no entendía a Jesús. Entonces, ¿qué entendía Arrio cuando leía esto acerca de la palabra? Bueno, es que Arrio lo interpretaba con lo que ahorita decíamos, ¿no? Dice, en el principio era la palabra, ahí está la clave de todo. En el principio era la palabra. ¿Cuál principio? Antes del tiempo, no en la eternidad. Él lo está entendiendo así. Él interpreta las cosas como le favorece, ¿no? Entonces dice, en el principio, para él no se refiere a la eternidad. En el principio es antes de los tiempos. Era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, sí. ¿Por qué estaba con Dios? Porque Dios la creó. Porque el Padre lo creó, ¿no? Él lo dice, antes de los tiempos, ¿no? Y la palabra era Dios. Entonces, ¿cómo interpreta el Dios? No lo interpreta como Dios, Dios, sino como Dios, pero un Dios segundo, como una criatura, o sea, una criatura extraordinaria que le pueden llamar Dios, ¿no? Y dice, y por medio de él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Dice el versículo 2, ¿no? De Juan. Yeah. Claro, porque él existió antes del tiempo para crear todas las cosas. Entonces, un demiurgo, ¿no? A él lo interpreta así, ¿no? Mejor para nosotros Sí. podemos decir, no, sí, pero para Arreo no, para Arreo es antes de los tiempos, no se refiere a la eternidad, ¿no? Él lo interpreta siempre así, ¿no? Okay. Gracias, Padre. Sí. César, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, Ana María, adelante. Sí, buenas noches, padre. Usted comentaba ahorita de acerca de Alejandro de Alejandría, de la teología de Logos, ¿no? Que se une con Marcelo de Ancira para derrotar a lo que es Arrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta parte pues, de pensamiento o sí, como de ideología que tenían?
¿cómo se separa después de que ya pasa el concilio? ¿O qué es lo que sucede? Ah, no, se unieron ahí por conveniencia, pero cada quien tenía su modo de pensar. Como decíamos, ahí hay política, ¿no? Entonces, porque estaban muy parejos todos, ¿no? La única manera de que alguien ganara era unirse con alguien. Alejandra se une con ellos, aunque no concuerden, y se unen para una sola cosa, para atacar el arrianismo políticamente, y por eso ganan ellos, ¿no? Pero Pero no, después, no es que cambiaron su modo de pensar, no, para nada. Cada quien siguió con su línea, pero en ese momento se unieron para atacar al arrianismo, ¿no? Porque ni a los monarquianos, ni a la teología de Logos de Alejandro le gustaba el arrianismo. No estaban de acuerdo que fuera una criatura. Entonces era más fácil condenarlo a él, pero no cambiaron su modo de pensar, no, para nada. ok, gracias. Y Ok. bueno, aquí dice, la Trinidad no existe, la eternidad. Bueno, Arrio decía eso, Arrio, nosotros no, porque eso sería una herejía, ¿no? O sea, esa pregunta, la Trinidad no existe, la eternidad no, o sea, la eternidad, claro que existe la eternidad. El que dice lo contrario es Arrio, ¿no? Arrio. No lo dije yo, no digan, el padre Esteban dijo, no, lo dijo Arrio, expusimos Arrio, no vayan a ser hereje, ¿no? Muy, muy bien. Por aquí también hay una pregunta sobre los testigos de Jehová, que es un tema interesante y que a veces se maneja con un arrianismo, un semiarrianismo. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, los testigos de Jehová, pues sí serían una especie de arrianismo, pero usan arrianismo muy chafa, porque en realidad todo el concepto de Arrio tiene un sistema filosófico, teológico bien construido, ¿no? Y los testigos de Jehová sí dicen que el hijo es una criatura, pero lo dicen no por todo el concepto de Arrio. O sea, Arrio, en el fondo, digo, es una persona muy intelectual, ¿no? Que sustenta toda su postura, con sus errores si quieren, pero hay todo un sistema filosófico. Los testigos de Jehová llegan a estas conclusiones, pues, por unas interpretaciones chafas de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos cambian la Biblia, ¿no? Hablando del Evangelio de Juan, ¿no? Dicen, en el principio era la palabra y la palabra era un Dios. Ellos dicen es un Dios, entonces, como es un Dios, ¿qué significa? Que no es Dios, ¿no? Entonces, pero ¿quién les dijo que se puede traducir como un Dios, no? Es una traducción muy al aire de ellos, ¿no? O sea, no tiene ningún sustento ni lingüístico, ¿verdad? Ni filológico, ni teológico, o sea, es una interpretación de ellos muy chafa. Entonces, sí, podríamos decir que los testigos de Jehová son una especie de arrianos, semiarrianos, pero pues medio chafas, no tiene nada que ver con el arrianismo, digo, por lo menos Arrio será hereje, pero pensó, ¿no? Y ellos pues son más light, podemos decir, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias. Sí, adelante, Philly. Pon tu micrófono, por favor. Ay, perdón, entonces también los mormones se consideran unos tipos de arrianismo, o sea, podrían ser también, porque ellos también viven como en el tiempo y la eternidad y no sé, como que se me hace Bueno, raro ahí. es que los mormones son otra cosa, porque los mormones presuponen no tanto que el hijo sea una criatura, sino presuponen que Jesús vino a América a evangelizar, ¿no? Después de que murió y subió a los cielos, se pasó a América y evangelizó, y es una cosa mucho más rara. En realidad, los mormones es como un sistema religioso paralelo al cristianismo, porque revela otras cosas que no están en la Biblia, porque tiene su libro de Mormón, ¿no? Que se supone que es la predicación de Jesús en América, pero pues es toda una ficción, no serían arrianos, son otra cosa, ¿no? Ok, Es un padre. sistema religioso extraño, ¿no? Sí, sí, se me hacen muy raros, pero Sí. justo cuando yo he buscado como el tema del arrianismo, ellos se presentan como también arrianos. ¿No? Es raro ahí. Bueno, algún podrían decir, pero en realidad no, yo creo que son otra cosa más rara, ¿no? Gracias, padre. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No sé si pueda, no sé, padre, comentar algún punto. Pues no sé si sea como parte de las curiosidades, ¿no? Del concilio, el hecho de que estuviera, por ejemplo, Eusebio, que es un historiador, ¿no? Clásico, historiador eclesiástico tal cual, un Atanasio, otro gran escritor también, gran teólogo, pero también historiador, que no tengamos datos, ¿no? Como del concilio, se perdieron, no hubo. O sea, es curioso saber que hay estos grandes historiadores de la iglesia y que en ese concilio y que no tengamos nada, ¿no? Y otras Claro, anécdotas, ¿no? Los obispos que iban llegando al concilio, pues muchos de ellos habían sufrido martirio, ¿no? Como que era una reunión también de obispos que habían confirmado, ¿no? Su fe también en esta experiencia, ¿no? Y que habían sobrevivido al martirio como tal. Si podemos comentar algo, digo, a manera como de anécdota, pero creo que también nos puede situar un poquito en este contexto, ¿no? sí, lo que pasa es que obviamente, en primer lugar, claro, había obispos que habían sufrido martirio
por eso es que se tocó el tema de los que habían apostatado su fe, ¿no? Entonces, ¿qué se iba a hacer con ellos, no? Y por otro lado, efectivamente, Eusebio de Cesarea es el gran historiador de la iglesia y casualmente casi no dice nada del concilio, pero no dice nada, pues porque él perdió en el concilio. Entonces, obviamente, no iba él a contar las cosas donde él mismo salió perjudicado. Entonces, pues no es mucha honradez intelectual, pero él obviamente dijo no. Entonces, prefirió terminar su historia con el siglo IV sin meterse al concilio, porque el que quedaba mal parado era él. Entonces, él no se iba a echar solito piedras, ¿no? Entonces, él prefirió no decir nada. Por eso, Eusebio, si Eusebio hubiera escrito, tendremos una fuente de primera mano. El problema es que él nunca habla o dice cosas muy, muy sencillas ahí entre líneas porque no le favoreció el concilio. Esa es una cosa, ¿no? Atanasio obviamente estuvo ahí y escribió algunas cosas, pero obviamente todo lo que escribe Atanasio es para enfrentarse a los sarrenos, entonces no le interesaba contar la historia, entonces no cuenta nada. El que cuenta un poco de algo del concilio y también muy poco es Hilario de Poitiers. Hilario de Poitiers escribe, tiene un libro que se llama Fragmentos porque lo encontraron todo separado y luego los unieron, y entonces en esa obra de Fragmentos cuenta algunas cosas del concilio, pero sobre todo lo que va a contar es la persecución que sufre Atanasio, porque Hilario de Poitiers admiraba a Atanasio, entonces escribe esta obra para ilustrar, ¿verdad? Y decir cosas de lo que vivió Atanasio, y cuenta algunas cosas que sucedieron en el concilio, pero muy breves, porque lo que a él le interesa no es el concilio, sino contar la persecución injusta que va teniendo Atanasio. Entonces, también se pierde, ¿no? Entonces, en el fondo, no hay nada, y las actas decíamos que no existían, y por otro lado, como dijimos, hubo 30 años de silencio. Entonces, durante 30 años a nadie le importó el concilio, mejor prefería no decir nada. Entonces ya nadie pudo, ¿verdad?, escribir nada sobre esto. Y ya cuando empezaron a ver todo, pues ya venía el concilio de Constantinopla y ya se quedó en el olvido todo eso. Y por eso en realidad hay tan pocas fuentes del concilio de Constantinopla. Obviamente, digo, de Nicea, ¿no? Entonces por eso hay tan pocas fuentes, pero en realidad es por eso. El que debería de haber escrito en realidad era Eusebio, pero pues, para no hacer el ridículo prefirió no escribir, ¿no? Pues, ya, Dios lo juzgará, Ok. la vida eterna. Sí, y comentarlo para que quede aquí también esta constancia, ¿no? Cuando estudian historia de la iglesia, saben, ¿no? De este gran historiador, que además pues, no nos narra nada, ¿no? Hay un par de preguntas, híjoles, aquí de el origen, no, Orígenes, un gran escritor eclesiástico, digo que una de las grandes mentes del siglo III, sin duda, ¿no? De la teología con sus detalles, ahorita comentamos algo. También comentan sobre el concepto de unión hipostática, si pertenece a este concilio o fue de otro concilio. Bueno, eso fue en otro momento. Ahorita lo comenta el padre Esteban también. Y si esas dos preguntas las contestamos y un par de Sí, participaciones más y cerramos, ¿no? Para terminar a las 10. muy bien. Bueno, Orígenes dice que si se mutiló los genitales, bueno, esa es la teoría. Sí, En realidad, Orígenes se peleó con su obispo Demetrio y entonces se fue, ¿no? A Cesarea y ahí donde lo recibieron, ¿no? Y ahí estuvo. Y entonces Demetrio, ¿verdad? Para dejarlo en ridículo, porque no lo quería, porque le quitaba pantalla, ¿no? Porque lo preferían a él que a él, entonces pues, a un obispo no le gusta que un inferior, ¿verdad?, le haga sombra. Entonces, él parece ser que él es el que inventa esta idea de que se mutiló los genitales para hacer que su ordenación no fuera válida, ¿no? En realidad es un rumor que ha pasado a la vida, pero en realidad no lo hizo, ¿no? Eso está justamente eso lo cuenta Eusebio de Cesarea en su historia, él habla de eso, ¿no? De que se mutiló y todo, pero en realidad parece ser que en realidad fue una puro invento, ¿verdad? Para difamar al pobre de Orígenes, ¿no? Que pues lo perseguía su obispo, ¿no? En realidad, yo pienso que no, en realidad es una cosa mínima, ¿no? Creo que Orígenes tiene mucho más aporte que eso de los genitales, pero en realidad es lo que sobresalió casualmente, ¿verdad? Por lo que su obispo dijo, ¿no? Y bueno, el concepto de unión hipostática, bueno, no aparece en este momento, apenas estamos en la primera formulación del dogma de cristológico. Cristo es verdadero Dios, ¿no? Habrá que esperar varios siglos, ¿no? En el concilio de Constantinopla III se va a definir totalmente esto, ¿no? Pero ya van a pasar más siglos, ¿no? En este momento todavía no existe este concepto, ¿no? Ok, Luis, y terminamos con la participación de Pati. Adelante, Luis. Sí, muchas gracias. Con relación a este concilio y los subsiguientes más cercanos, que se mencionan que tienen una relación entonces muy vinculante entre las iglesias orientales y de Occidente. En este jubileo hay algunos programas ecuménicos precisamente para celebrar como una fe realmente universal entre ambas iglesias, algo que el Papa Francisco siempre le ha preocupado como a los anteriores, ¿no? Este,
y precisamente en base a, digamos que hay una analogía del contexto político que mencionaba con el actual eh, con los conflictos entre Ucrania y Rusia, y como que cada iglesia, cada patriarca tiene sus posturas. Bueno, pero independientemente de eso, es la unidad de la fe. ¿Habrá algunas actividades ecuménicas que se hayan programado? Bueno, del jubileo no, de lo que yo he leído hasta ahorita no he visto todo esto, ¿no? Digo, apenas está empezando, pero no he visto si va a haber alguna actividad ecuménica. Y bueno, en la época del Nicea no existía la división de dos iglesias, toda era la misma iglesia, ¿no? Con sus obispos y todo, y su propia realidad, pero no existía la división que existe hoy, no existía en la época. Digo, obviamente se dividía entre Oriente y Occidente por cuestiones del idioma, ¿no? Lo dividimos nosotros así, pero es por cuestión metodológica, pero no existía una rivalidad entre ellos. Eso es hasta el año 1000 cuando empieza esta división, ¿no? Cuando empiezan una serie de discusiones que no vamos a decir ahorita, pero hasta el año 1000 empieza más o menos esos tipos de divisiones, pero no existía nada. Y bueno, del jubileo no sé, habría que ver, no he revisado todo el programa, ¿no? Esto sí no sé. Habría que buscarlo ahí en la página del Vaticano y ver si hay algún, que yo creo que sí debe haber algo, pero habría que verlo, porque ahorita sí mentiría si dijera que sí. Creo que está haciéndose un estudio ahorita, ¿no? En la Comisión Teológica Internacional, ¿no? A propósito de Nicea. Creo que hay por ahí algo que se está preparando, Luis. Déjame checarlo y les comentamos. Hay, hay algo revisando sobre Nicea precisamente. Pati, adelante. Sí, buenas noches. Padre, por favor, como resumen, ¿podría decirnos brevemente los puntos principales que resultaron del Concilio de Nicea? Por favor. Como resumen básico, el primero que el Hijo es verdadero Dios, ¿no? Esa es la primera gran conclusión, que es verdadero Dios. Y luego, bueno, pues que la fiesta de Pascua se tiene que hacer en domingo, cercano a la Pascua judía, pero siempre en domingo. No puede ponerse entre semana, sino tiene que hacerse en domingo. Ese es otro elemento. Tercer lugar, que ningún obispo puede estar ordenando en otros lados que no sea su diócesis, ¿no? O solamente que sea como el metropolitano, ¿verdad? El de diócesis cercanas, pero nadie puede meterse, ¿no? Porque hubo muchos problemas en las persecuciones, ¿no? El obispo se iba, llegaba otro, te ordeno, y cuando regresaba el obispo decía, bueno, ¿y tú quién eres? Yo cuando te ordené, ¿no? Entonces, se ponen ese tipo de cosas, ¿no? Otro se pone ciertos reglamentos sobre algunos ritos del bautizo y ciertos procesos sobre los que habían apostatado su fe, ¿no? Porque obviamente, como ahorita decía el maestro Arturo muy bien, ¿verdad? O había algunos obispos que habían sido martirizados, entonces decía, no, pues tiene que haber un proceso de reconciliación, ¿no? Que obviamente no se le hizo tanto aspaviento porque el tema del arrianismo ahogó todo y ese tipo de cosas que recomendaron seguramente se hicieron, pero pasaban desapercibidas por toda la conflictiva del arrianismo, ¿no? Por eso casi no hay noticia de eso, pero sí mandaba que tenía que tener un proceso de penitencia, ¿no? Digo, de manera muy general, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias al padre Esteban Miranda, director de nuestra Facultad de Teología de la Universidad Católica Lumen Gentium. Agradecemos a todos su presencia en esta primera sesión de este ciclo de encuentros teológicos Lumen Gentium, llamados Esta es nuestra fe. Los invitamos a estar al pendiente para que puedan revisar este encuentro en nuestro canal de YouTube que hemos creado llamado Encuentros Teológicos. Les compartiremos a los alumnos de primer semestre de manera especial el link en estos días. Y vamos a estar subiendo las exposiciones que se realizarán mes con mes. La próxima reunión que tendremos en este ciclo de encuentros, abordaremos los presupuestos filosóficos para poder estudiar el Concilio de Nicea. Entonces, ya les mandaremos algún material que les pueda servir para poder llegar un poco más enganchados al respecto. También iremos compartiendo en los grupos algún material que también les pueda servir para seguir conociendo más sobre este concilio, que sin lugar a dudas marca el inicio de una nueva época en la vida de la iglesia. Pues muchas gracias a todos por su presencia. Padre Esteban, muchísimas gracias por esta presentación. Los esperamos en el siguiente encuentro teológico y recuerden que debemos hacer siempre vida el lema de nuestra universidad. Ignibus uramur veri. Ardamos en el fuego de la verdad. Que tengan todos una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches. Mana Fili. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Muchas Maestro, gracias. Gracias. maestro, buenas noches. Gracias. Profesor Arturo, Sí, ahorita, nada de profesor Arturo, ahorita salimos todos, por favor. Bien. Maestro, buenas noches. Yo Ah, quería hacer una consulta. ahorita lo vemos. Dame un segundo, por favor. Pues vamos a ir de la sala y si quieres me mandas un mensaje, por favor. Bueno, Gracias. Voy a exportar el chat y vamos a cerrar sesión para todos.